Séptima y última palabra de esta serie la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y para concluir con esta serie, como ya habíamos mencionado antes, está con nosotros nuevamente el pastor Pinto. Bendiciones, pastor. Gracias por estar aquí una última vez. Amén, muchas gracias, saludos a todos, que Dios les bendiga. Así que esta última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pastor, nos ilustra acerca del significado de esta palabra. En esta palabra hay algo interesante en cómo se dan los hechos, en cómo se da la secuencia de los hechos. En una muerte natural, el cuerpo pierde fuerza, el cuerpo colapsa, la cabeza cae y luego deja de respirar. Esa es una muerte natural. Pero en Jesús, primero entrega el espíritu y después el cuerpo colapsa. Esto nos indica a nosotros que Jesús nunca perdió el control. Siempre tuvo el control. Los romanos o Pilato, cuando se da cuenta y le dan la noticia que Jesús ya murió, se sorprende y dice: tan temprano. Porque una vez que ya Jesús había dicho consumado es, ya todo ha sido pagado, ya no tenía razones por las cuales estar aquí, y Él entrega su vida y se cumple la palabra que dice: mi vida no me la quita, mi vida yo la doy. Entonces Jesús en todo momento tuvo el control, y eso es importante para nuestra vida, y creo que es un mensaje trayendo un rema a nuestra vida, que por más difícil que veamos las situaciones muchas veces y por más complicada que se vea, Jesús siempre tiene el control. Así es. Lo hermoso de esta palabra, como usted decía, es que quizás muchos tengamos esa percepción de que esta secuencia de frases Jesús la dijo en solamente un lapso de minutos, pero la verdad es que pasaron una cierta cantidad de horas entre cada palabra, y uno pudiera pensar que incluso que cuando Jesús dice consumado es y luego dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era Jesús sintiendo esa sensación de que su vida ya se estaba desplomando, ya se estaba yendo, pero la realidad es todo lo contrario. Como usted dice, a Jesús nadie le quitó la vida, Él dio su vida, y esta frase de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu es esa afirmación de que Él no iba a morir hasta que todo lo que tenía que haber sido hecho y dicho fuese hecho. Y al decir esto es Él entregando su vida al Padre, Él entregando su vida por nosotros. Lo curioso para mí es que durante todo el pasar de Jesús en la cruz, muchos le dijeron a Él y le gritaban y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, si tú eres el Rey de Reyes, bájate de esa cruz. Si tú puedes hacerlo, pues hazlo. Y la ironía para mí en esto es que Jesús sí bajó de la cruz cuando Él quiso, no de la manera que nosotros o que esas personas pensaban que lo iba a hacer, sino que Él lo hizo entregando su vida. No es que Jesús dio su último aliento porque su cuerpo le falló, sino es que, como usted dice, Él tenía el control de todo, y Él, al ver que ya todo había sido cumplido, que no había razón del por qué Él seguir en esa cruz y avanzar a lo siguiente, que era ir a las puertas del infierno, arrebatarle las llaves al enemigo, resucitar al tercer día, Él en ese momento decide: hasta aquí yo llego, hasta aquí hasta aquí es mi tiempo en la cruz. Y es interesante, ¿no? Es interesante para nuestras vidas ese mensaje que Él nos da ahí en ese momento, y aunque es un mensaje encriptado, porque hay que verlo con detalle para ver la cronología de cómo se dan los hechos, para darnos cuenta de que la propia muerte de Él no se da de manera natural. Correcto. Sino de manera espiritual, o sea, Él teniendo el control. Y yo creo que eso nos habla, ese último momento en la vida de Jesús nos debe dar confianza
de que cualquier circunstancia que nosotros atravesemos, por más difícil, dolorosa que estemos pasando, nuestras vidas está en Dios, y Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está en control de todo. Correcto. Hoy en día vemos noticias por aquí, noticias por allá, y algunos piensan, no, el enemigo tomó. No, el enemigo nunca ha estado en control. Dios siempre ha tenido el control, aún en un momento que su cuerpo estaba atado, estaba en manos de los romanos, de sus verdugos, pero ni aún en ese momento Jesús perdió el control. Aún menos ahora que está a la diestra del Padre, que está en gloria, que ya tiene su cuerpo glorificado, mucho menos pierde el control. Yo creo que este es el mensaje que nos debe quedar de esta última palabra en la cruz, que el Señor nunca pierde el control. Así es, porque como ustedes dicen, muchas veces en nuestras vidas sentimos que el sufrimiento dura demasiado, que dura más de lo que debería durar, pero la Biblia es clara cuando nos dice que Dios jamás nos dará a nosotros una carga que nosotros no podamos soportar. Y hay una frase que muchos dicen que cada uno debe cargar con su propia cruz, pero debemos entender y confiar en Dios, que si Él ha decidido que nosotros pasáramos por un proceso, por un momento de dificultad, en el cual es importante recalcar, Él no es el accionista principal de nuestros malos momentos, porque en Dios no existen malos momentos. Él nunca va a desear el mal para sus hijos. Pero la vida nos afronta con diferentes dificultades. Pero debemos creer que Dios tiene el control, y que si Dios ha permitido que nosotros estuviésemos en el lugar que estamos, es porque Él sabe que nosotros podemos resistir, que nosotros podemos aguantar, y debemos confiar en que Él tiene el control y Él es el que decide en cuándo es nuestro tiempo de pasar al siguiente paso, porque lo que viene después de la crucifixión es la resurrección. Correcto. La historia no se acaba allí. Nosotros hablamos de las 7 palabras que está en la cruz, pero la historia de Jesús no acaba en la cruz. Totalmente. Aunado o ampliando en el texto que usó en Corintios, de que toda la prueba que pasamos es humana. Número 2, son humanas. Número 2, dice que juntamente con ella da la salida. Y número 3, que no permite prueba que nosotros no podamos soportar. Así es. Así que estamos confiados en Cristo, en que, de acuerdo, sabes, en nuestra humanidad muchas veces nos desesperamos en algunas situaciones, pero Él está en el control absoluto. Y algo también que hablábamos, está tanto en control que el propio Satanás, Dios en su omnisciencia y omnipotencia, trabaja para Dios. Así es. Así que, ¿qué más que eso nos deja claro que Dios nunca pierde el control? Y el mismo diablo tiene que hacerle los mandados a nuestro Dios. Y cuando Dios permite, como pasó con Job, era por algo, porque después lo bendijo el doble. Así que cuando pasan circunstancias en nuestra vida, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, no una, no dos, no algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es. Y lo hermoso de esto es como recalcamos. Este momento, esta historia no acaba en la cruz. No acaba en la cruz. Y es importante durante toda esta semana que hemos reflexionado en cada una de las palabras y dedicamos este tiempo a ese momento preciso en que Jesús estuvo en la cruz. Entender que ese no fue el final, que hay mucho más. Incluso la historia no acaba con la resurrección de Cristo. Dios sigue escribiendo la historia. Dios sigue continuando con su plan, porque estamos aquí. El mundo sigue aquí. Y la Biblia nos habla de que Dios no tiene principio y no tiene fin. Esta historia no se acaba. Así que al adentrarnos en este momento de reflexión, debemos entender que cosas mejores todavía están en nuestro camino, en nuestro futuro. Correcto. Al final Él dice que el plan de Él es erradicar la maldad, y dice Él enjugará todas lágrimas.
Y ahí creo que ese es el plan de Dios, donde todo será redimido. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la vieja tierra y el viejo cielo no existieron más. Y Él enjugará todas lágrimas, Él será nuestro sol y estaremos con Él para siempre. Ya no va a haber riesgo de nada. Así que Dios ha decidido, número 1, salvarnos a nosotros. Número 2, después que nos salva a nosotros, a todos sus escogidos, erradicar la maldad. Y ahí entonces culmina el plan perfecto de Dios, que siempre fue su plan número 1, convivir con nosotros, estar con nosotros, y así va a ser. Así es. Así que al dar cierre a esta serie, abrimos paso a este momento de alegría, de gozo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es en lo que se basa nuestra fe. Amén. Nuestra fe se basa en un hecho que nosotros no fuimos testigos. No, nosotros nos vimos, nosotros no existimos 2000 años atrás y vimos cómo Jesús fue crucificado y después cómo fue puesto en la tumba y después cómo su cuerpo había desaparecido y la gente lo vio caminar. Nosotros no estuvimos allí. Pero nuestra fe se basa en que estos hechos ocurrieron y es importante celebrar este momento porque es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe. Es imposible creer, confiar en Dios sin reconocer que su Hijo caminó con nosotros, que su Hijo resucitó por nosotros. Amén. Yo creo que esa es la noticia más grande. La iglesia primitiva tenía por sumo gozo cuando sufrían. Dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y Él resucitó para que nosotros. Él fue el primero que resucitó, y la fe es que nosotros también resucitaremos con Él y reinaremos con Él. Eso fue la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo nos da a nosotros la esperanza, la fe, la certeza de que nosotros también resucitaremos y reinaremos con Él. Amén. Así que muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, iglesia, por acompañarnos en este tiempo, por acompañarnos durante estos últimos días. Y es nuestra oración, nuestra exhortación de que Dios pueda bendecir nuestras vidas, que Dios pueda guiar nuestros pasos, que Él sea el centro de todo este tiempo, que es un tiempo de celebración. Y recalco en esto, es un tiempo de celebración, es un tiempo de gozo, porque nosotros no adoramos a un Cristo que sigue en la cruz. Nosotros adoramos a un Cristo que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que prometió que un día Él iba a regresar por su iglesia. Amén. Así que bendiciones, iglesia. Gracias, Pastor Pinto, por todo.